Outline, el mundo joven de la Pantera. Hoy presentamos Mi Mundo Joven. Este destello es especial, empezando para mí, una estación clave para toda mi vida. Pero resulta que quienes la escuchaban exclamaban, ¡wow! Incluido yo, con un pequeño detalle. Este mundo hay que escucharlo. Amigos, 590 La Pantera en esos años era la estación de radio más escuchada en automóviles, la más escuchada de todas las emisoras, de todas. ¿En dónde? En autos. Una estación pop rock en inglés, juvenil, dirigida a todo público. Esa época yo la he nombrado La Pantera de Bolívar Domínguez, ya que él estaba en la dirección de programación. Una de las mejores estaciones del núcleo Radio 1000. Para mí, la única. Tenía un imán muy especial, era una atmósfera diferente, era como un mundo muy agradable donde estar. Bueno, uno de sus eslogans era "El mundo joven de la Pantera", frase creada, hasta hace poco lo supe, por Sergio Villarreal, uno de mis maestros. Bueno, para mí la Pantera fue una escuela, literal, real. Dos de mis maestros de radio y micrófono están ahí, Bolívar Domínguez Maquíbar y Sergio Villarreal Luján. Una escuela de lo mejor, única, exclusiva y de alta responsabilidad. Claro, donde voltearas habían maestros. Braulio Zavala, Juan José Bravo Monroy, Manuel Vivian. Una escuela de aprendizaje donde al principio todos eran mis maestros y sinodales y de repente, de aprendiz, tienes la oportunidad de salir al aire y compartir. Pienso hasta hoy en día que nunca me repuse por completo. Y siempre los vi como unos maestros gigantescos, imposibles de alcanzar. Claro, al aire, con programas propios, ya en escena, era diferente, y trataba simplemente de comunicarme con quien estaba enfrente y platicarle mis experiencias y observaciones. Algunas encrucijadas, como esta, nunca antes expuesta al aire. Historia verdadera y original, exclusiva. Resulta que recién llegado, entre la primavera y el verano del 78, ya al aire en La Pantera, entré a un casting como modelo de un comercial de Escribe, los famosos cuadernos. En el casting me preguntaron si sabía manejar motocicleta. Claro, un poco, por supuesto. Es muy fácil. Resulta que me habló una amiga de la agencia y me dijo: Jaime, nos quedamos con el comercial, tu primer estelar en anuncios, y van a venir muchos más. Le habló a mi mamá para los permisos, cartas, firmas, etc. Todo de fiesta, pero en realidad nunca había manejado solo una moto grande media cuadra. La historia del comercial era que una bella joven se le caían los cuadernos Escribe. Llegaba un apuesto joven en motocicleta, le ayuda a recoger los cuadernos y los dos juntos iban en moto con el remate de marca obligado. Maravilloso. Era como el primer paso a Hollywood. La visa ya la tenía, así que ¿cuál era el problema? Manejar la moto. Pequeño problema. Entonces, un compañero de grabaciones, Otilio Domínguez, quien le decía tocayo a Bolívar por el apellido, era ingeniero de grabaciones por entonces, después supe se hizo colega anunciador. Bueno, Otilio tenía una moto y siempre la llevaba al núcleo. Le platiqué el caso y me dijo: no problema, yo te doy clases, te entreno. Entonces varias ocasiones íbamos al circuito de Ciudad Universitaria, me daba las clases y veíamos el calendario. La fecha de grabación se acercaba peligrosamente. Faltaban 5, 4, 3 y el alumno progresaba. Yo había manejado las motos Pony, pero esa media grande, velocidades en el pie, el freno en la mano, ¿qué onda? El compañero Otilio se empezaba a acariciar nerviosamente la barba. Siempre estaba optimista, conste, aseguraba que todo iba bien. Pero había algo que no me checaba, que no me cuadraba. Era un destello del futuro que no cuadraba. En fin, 2 semanas. Hollywood me estaba esperando, con esa pequeña escala en cuadernos Escribe, el primer estelar. Yo ya había hecho un comercial de Wildrot con el afamado Raúl Ramírez, pero creo que salí de armario o de peine. Bueno, y en serio, salí con unas raquetas en la mano,
pero la exposición era menor a la introducción de la canción Bésame y di adiós con los Manhattans. Pero el comercial de la moto era estelar. Tal vez querían hacer la secuela de Fiebre de Sábado por la Noche. Si veían el comercial, posiblemente les abriría los ojos. Además, como que ese Travolta no actuaba tan bien. Caminaba bien, sí, ok, bailaba bien, pero en actuación, bueno, en ese entonces. Pero de repente despertaba en la UNAM con Otilio y una moto enfrente. 2 semanas. En una de esas, regresamos al núcleo y el señor Bolívar me dice: chamaco, tengo que hablar contigo. ¿Qué pasa? Me acaban de hablar de Capitol. Escucha bien. El señor Bolívar siempre ha sido muy objetivo, rápido, sin historias, sin rodeos. Escucha bien, Jaime. Me invitaron a un concierto de los Rolling Stones en California. Tengo 2 boletos. ¿Quieres uno? ¿Quieres ir? Tú pagas el avión, el hotel. Te ofrezco solo el boleto del concierto. Están agotados, pero me tienes que decir rápido. ¿Cuándo me dices? Mañana, porque si no lo quieres, para decirle a otro y aprovecharlo. ¿Qué onda? ¿Qué hacer? Es la gira de despedida de los Rolling. Bueno, desde entonces estaban despidiendo. Es en el estadio de Anaheim, en California, Los Ángeles. Escuchar la radio en Los Ángeles. Íbamos a dormir en los estudios Universal. ¿Y el estelar? ¿El comercial? Mi agente, mi amiga muy estimada de la agencia. ¿Qué hacer? ¿Me quedo con el comercial? ¿Me voy al concierto de los Rolling? Esa era una de mis primeras elecciones conscientes de mi vida. 17 años y medio tenía. Y como todas las elecciones, definen y cambian el rumbo de una vida. ¿Qué hice? La respuesta está en el cómo anunciaba una canción en agosto de ese año. Julio 28 de 1978. Estadio de Anaheim, cerca de 60,000 personas en ropa de verano, 4, 6, 8 horas esperando, Sylvester Stallone en backstage, y cuando estas notas de Miss You sonaron, las mujeres empezaban a quitarse la ropa interior superior, otras estaban en los hombros de sus acompañantes. Esto solo podía ocurrir en la gira de despedida de los Rolling Stones. Un viaje inolvidable. Íbamos Ricardo de Capitol, Guillermo Salas Vargas, Bolívar Domínguez y el aprendiz de motociclista, quien abandonó esas ruedas, es decir, yo. Para mí todo estaba sucediendo por primera vez. El primer concierto, Disney, Hollywood, Universal, Mickey Mouse, Key West, las FMs de Los Ángeles, los aeropuertos internacionales. En La Pantera todo era para mí completamente nuevo. Y así lo narraba, siempre así lo expresaba, y vivía algo nuevo, experimentaba algo y así lo comentaba al aire. Tráfico, lugares, conciertos, viajes, entrevistas, anécdotas. Porque desde entonces, estar en un programa frente a un micrófono es estar frente a un amigo, un acompañante, un conocido, quien tienes enfrente. Y esos momentos, pues hay que sacarles provecho. ¿Cómo? Compartiendo, narrando, comentando, sugiriendo. El comentario del concierto de los Rolling Stones lo repetí todo el verano y parte del otoño de ese 1978. En una de esas, estaba empezando la canción Miss You, cuando sentí que alguien abrió la puerta de la cabina. Yo me seguí con una variante de la narración del concierto. Ese viaje estaba lleno de impactos y comentarios que había que hacer. Por ejemplo, la película Vaselina ya estaba en cartelera en Hollywood. La visita al Roxy, ese lugar legendario del rock. La tienda Tower Records, esa megatienda de discos. La visita a Capitol Records, inolvidable. La casa de Nat King Cole. La casa discográfica, estoy diciendo, de Nat King Cole. La casa de Frank Sinatra, los Beatles, los Rolling Stones. Hasta el mismo edificio, la Torre Capitol, era símbolo de la ciudad de la música. Pues bien, estaba en ese comentario del concierto de los Rolling cuando alguien abrió la puerta de cabina. Terminé mi comentario
Y era Sergio Villarreal, mi maestro, con un acompañante, José María Iglesias. Me lo presentó y estaba muy contento de conocer la Pantera. Resulta que Sergio, quien en esos días tenía un alto nivel de trabajo en agencias y productoras como locutor, su voz era de las más escuchadas en radio y televisión. Este es un logro profesional que tuvo por años. Bueno, acababan de grabar una nueva campaña de Lotería Nacional donde se hacía un pequeño chiste y después Sergio remataba con la firma de lotería. Ok, pues José María Iglesias, apodado y conocido en el medio como El Ratón, hacía la parte del humor. José María Iglesias era todo un personaje. Tuvimos el mérito de conocerlo y convivir mucho con él porque de repente se integró al equipo de producción y de creatividad de 590 La Pantera, de manera voluntaria. Por esos anuncios de lotería, ahí inició todo. José María, por entonces, era ya toda una celebridad en el medio. La voz de la rana René de los Muppets. Fue la primera voz de la querida rana y por muchos años. La voz de Starsky, de la serie de Starsky and Hutch. Muy talentoso José María. También hacía teatro y centro nocturno, sobre todo con Alejandro Suárez y a veces con el Loco Valdés. Muy amigo, muy estimado desde la infancia por Alejandro Suárez y Héctor Suárez. Creo eran vecinos de niños y evidentemente empezaba a trabajar muy fuerte con las agencias de publicidad. Yo pienso que casi siempre profesionalmente le fue muy bien. En ese entonces, Sergio y yo empezábamos a grabar unos promocionales para La Pantera de manera poco usuales y empezaron a tener mucha aceptación por el auditorio. De las primeras fueron, en La Pantera hay discos muy guau, ¿ves? Claro, con la intención de algunos jóvenes estudiantes muy sobresalientes de la época. En La Pantera lo detectamos antes que cualquier medio y lo sacamos al aire. En radio estábamos solos y tal vez fuimos los únicos por un tiempo. Llega José María Iglesias y lo invitamos a una sesión de grabación. ¿Te imaginas a la rana René presentando a las voces de La Pantera o algunos programas? ¿Te imaginas a Starsky en su momento más famoso presentar una sección? Era la rana René de compañero. Fabuloso, era muy divertido. ¿Comprendes el chillón? Oye, La Pantera, ¿no? Aquí menciono que años más tarde, cerca del 85 creo, José María Iglesias lo contrataron para una campaña muy creativa que tuvo éxito grande. Era la campaña resumida de Imagínese, un pescado era mi compañero de asiento en ese avión, imagínese. La voz era de José María Iglesias, el que remataba era Manuel de la Llata, en esos spots de la Asociación de Radiodifusores del Distrito Federal. Aplauso para los creativos, escritores y productores. Claro, también al estimado José María Iglesias. Por cierto, en esas estábamos cuando llegó una carta de la Secretaría de Gobernación. Una atenta carta donde invitaban a reflexionar sobre el uso del lenguaje. Ese oficio lo leí. No recuerdo la cronología de eventos ni las fechas, pero yo lo leí. Cuidado con el uso del lenguaje, era el resumen de la carta. Recuerdo que citaba el espinoso escrito, la promoción de que en La Pantera hay discos y premios muy guau, ¿ves? Y eso era lo más escandaloso que decía yo. También estaba en ese oficio una referencia a WFM, donde mencionaban a don Mario Vargas con sus intervenciones de mentalidades muy posh o más allá del concepto del 3.1416, etc. No sé qué pasó, si era una invitación a la reflexión, si le seguimos o de plano hubo una llamada de conciliación, no recuerdo. Don Mario Vargas era también todo un caso. Dicen que muchas de las frases que lanzaba al aire eran inspiración de Javier Fernández, un excelente promotor de Capitol, muy buen amigo, hermano de Adolfo Fernández Cepeda, La Voz Universal. Pues Javier, su hermano, era muy amigo de Mario Vargas y juntos se iban a tomar algunas espirituosas con hielo. Creo algunas de ellas eran unos famosos caimanes que hacían aflorar alguna información creativa. Pasaban largas horas charlando y Javier le pasaba unas ondas muy estridentes que, como dijera Juana de Arco, eso está que arde.
A los Caimanes y al señor Vargas los conocí después. Javier Fernández siempre me platicaba de ellos. Nadie le quita el talento y la creatividad y toda la formación a don Mario Vargas. 20 años antes ya era una celebridad de radio. Y así hablaba, como anunciaba, era un show. Pero en 1978, la FM no la escuchaba el gran auditorio. Esas genialidades se hicieron famosas cuando don Mario Vargas lo contrataron en televisión por Fiebre de sábado por la noche en Canal 2, con Fito Girón, Silvia Pasquel, luego Chela Braniff. Era toda una fiebre. 9 años más tarde, en el 87, entrevisté a don Mario para Radio Variedades. Señor Vargas, ¿qué opina usted del señor Bruce Springsteen? Bueno, es un muchacho simple que le gusta el rock y suda como demonio. Genial. Bueno, este destello es de La Pantera. Te propongo hacer una pausa. Si quieres, escucha una canción en este tiempo. Luego, escuchas la parte 2. En ese viaje a Los Ángeles empezaba a sonar, estrenaron un disco de Gary Rafferty que se llama Baker Street. Casi no funcionó en listas, casi no se escuchó en México. Nosotros la pusimos en Sono 1101, pero es todo un clásico. Si quieres, hacemos esta pausa, trata de escucharla o alguna de la época, y luego continuamos con la parte 2. Pues continuamos en el mundo joven de La Pantera de esa época, que yo llamo La Pantera de Bolívar Domínguez. Éramos todo un equipo. El mundo joven de La Pantera realmente era un mundo donde la pasábamos todos bien. Quienes estábamos en el micro, en la consola, en las ventas, en continuidad, y lo más importante, quienes estaban enfrente de las bocinas. Un mundo muy confortable. La Pantera estaba llena de sorpresas y matices, dentro y fuera. Para nosotros era la mejor estación de radio. Y la mejor estación de radio tenía el mejor auditorio. El mejor auditorio. Y cuando estás enfrente del mejor auditorio, es el más cordial, el más alegre, el más culto, el más importante. En la cabina de La Pantera había un letrero que rezaba: te están escuchando 1 millón de personas, entre otras cosas. Y la atención así estaba para el principiante. Después era una responsabilidad automática, pero siempre había esa alegría de estar ante alguien muy importante que le gustaba escuchar la música que ponías, las cosas que decías, lleno de matices, simpleza, alegría, respeto, contrastes. Por ejemplo, Sergio Villarreal tenía un programa a las 2 de la tarde que se llamaba Enciclopedia del Aire. Era un programa de concursos. Tú contestas esta pregunta y te llevas estos discos, así de fácil. Entonces Sergio decía, la primera persona que hable y conteste esta pregunta se va a llevar el disco sencillo de Yvonne Elliman, Ámame, y otro de Donna Summer, Aventura de Primavera. Entonces el ingeniero Javier Martínez fondeaba las canciones al mencionarlos y se lanzaba la pregunta: ¿qué significa Timeo Danaos et dona ferentes? ¿Qué? Así de fácil. ¿Qué significa Timeo Danaos et dona ferentes? Esa era una de las medias difíciles. Así de fácil la respuesta. Así de fácil conducir este programa aparentemente sencillo, un programa de concursos de radio. El nivel cultural de las grandes voces de La Pantera era muy amplio. En la práctica eran todos estudiosos y casi todos universitarios. Pero más grande que su nivel académico demostrable era su deseo por la constante preparación y el respeto a la escucha. Todos tenían, compartían y alentaban a engrandecer el estado cultural, educativo de estudios. Y nadie se sentía mal por no saber algo. Y el auditorio sabía que si una pregunta estaba muy difícil, pronto vendría una más fácil para compensar, o una casi infantil. El público era muy diverso, muy respetuoso, la inmensa mayoría. A los niños les encantaba La Pantera. Había algo que les atraía como un imán. Hablaban niños para ganarse premios, hablaban para enviar saludos, o simplemente para saludar o preguntar algo de sus tareas. Ayúdenme para la tarea.
Varios niños de celebridades hablaban y escuchaban La Pantera. Insisto, de todas las edades. Y en lo personal, te puedo compartir algo. En ese periodo, conocí a muchas personas del auditorio. Incluso varios hasta hoy conservamos una amistad. Hay ligas amistosas muy fuertes, sencillas, de gran cariño y afecto con varias personas. Claro, casi lo mismo puedo decir de Radio Variedades y del programa de Buenos Días por la Mañana. Pero estamos en 590. Regreso a esa cabina de tantos sueños y realidades, de tantos amigos y solidaridad, de contrastes y tolerancia. Edgardo Hernández, locutor, delegado sindical, muy metido en su carrera de abogado, realizaba sus programas de una forma muy peculiar. La primera canción en inglés de la nueva disquera Ariola, que se hizo famosa, la primera canción famosa, fue una de Mary McGregor, la cual se llamaba Tormenta entre dos amores o entre dos amantes. Pues Edgardo, cada vez que pasaba en la noche esta canción, o la mayoría de las veces, la cantaba. El ingeniero le bajaba el volumen, Edgardo se ponía los audífonos y cantaba sobre la canción, la usaba como pista. No le hacía segunda Mari, ni le ponía coros, no, cantaba la canción. Yo no me acuerdo de ninguna queja del público, ni de Bolívar, del señor Bolívar, ni de nadie. A veces hablaban para decir que no habláramos en ciertas canciones porque la iban a grabar. Eso es otro detalle. Era usual de esos años, que se grababan en cassettes las canciones preferidas. A veces complacida decía, la siguiente canción es una complacencia sin voz de anunciador. Preparen sus grabadoras. Ese canto de Edgardo siempre me impactó y lo recuerdo con aprecio. Insisto que el equipo de La Pantera lo veía yo como un gran equipo. La Pantera había tenido una época muy buena antes, con la voz de Horacio Chávez Sáenz, a inicios de los 70s, todos hablan bien de esos años. Pero la Pantera de este destello inicia en el 77, termina en junio de 1981. Edgardo Hernández, los hermanos Contreras, Fernando y Jesús, Yo traté más a Jesús, Fernando Montaño, Braulio Zavala, familiar de la musical familia Zavala, de alta conciencia sindical, muy buena persona. Después se fue al Canal 13 y conducía las tandas del 13 con Ángel Fernández. Braulio Zavala, el señor Zavala para mí, estaba casado con Carmen, quien estaba en ventas del núcleo Radio 1000, vendía spots. Y en una de esas metieron a su hijo pequeño a grabar un anuncio que pegó muchísimo. Paquito, por aquellos años como de 8, decía, ¿y los precios, papi? Y el señor Zavala seguía con el spot de Taconazo Popis. Fue un éxito la campaña. ¿Y los precios, papi? Evidentemente, en esa época estaban mis maestros Bolívar Domínguez y Sergio Villarreal. Pienso, eran los dos pilares fuertes de identificación de la estación. Además, el señor Bolívar era el director de programación. La Pantera era en el 78 y desde hace años una estación poderosa, muy escuchada, pero siento que desde el 79 empezaron a ocurrir una serie de eventos que la hicieron todavía más competitiva, con una personalidad más atractiva y altamente original. Los voy a resumir en 5 grandes eventos, factores o una serie de causas-efectos. El primero es que había una cantidad asombrosa de buena música pop rock en inglés, y por si fuera poco, también disco. La fiebre del sábado continuaba, y era una fiebre mundial. Travolta, Vaselina, Olivia Newton-John, Tavares, Donna Summer, Bee Gees, Kiss, por mencionar algunos. Lo que sacaban gustaba en diferente grado. Todavía hoy, gran parte de esta música le ponen una etiqueta de los 80s y bien puede ser el pilar de una programación de una estación. Música muy agradable salía por las bocinas y La Pantera tocaba todo esto y más. Factor 2. Había un gran respeto por el auditorio. Respeto recubierto de alegría constante y diversión. Todos nos divertíamos y se respetaba a quien estaba enfrente de las bocinas. Nadie se sonrojaba ni se sentía ofendido.
Factor 3. Había un flujo constante de talento y empezaron a integrarse unos compañeros muy valiosos que impregnaron con su sello las transmisiones. Por ejemplo, Jorge Alberto Aguilera, José Luis Rodríguez Baena, Gustavo Albite Martínez, Eduardo Pasquel, Fortino Vargas. A mí ya no me tocaron, pero después arribaron Fernanda Tapia, Mauricio Hernández, Javier Trejo, Raúl Aldana. En los controles, Javier Martínez, Juan Manuel Sánchez Joao, Juan Valadez, Carlos Esteban Escobedo y Jesús Somoza Betancourt. Claro, las intervenciones de Sergio Roth, de la señora Contreras de la División Cultural, después de Margarita Cortázar y bastantes compañeros más, sellaban a cada instante nuestra querida Pantera. Factor 4. Disculpas, pero con toda humildad, con gran alegría recuerdo que pusimos un programa primero pensado para estudiantes, por eso se llamó Módulo 590, y poco a poco se fue transformando en un programa especial para automovilistas y de concursos. Claro, el concurso era el pretexto para que las personas visitaran la Pantera, conocieran la cabina, platicáramos, tuviéramos comunicación en entrevistas informales, regalábamos unos famosos disco packets, y se ponían condiciones simpáticas. Por ejemplo, la primera persona que llegue con un café y una dona de chocolate se va a llevar un disco packet. O bien la primera persona que llegue algo postizo, que lleve algo postizo. Entonces iban los posibles ganadores, conocían la cabina, platicábamos y se llevaban los discos a casa. Todo en una atmósfera muy divertida, amable, de respeto, con la mejor música, muy buenos años, muy divertida, amable, muy buenos programas. La esencia, contar historias, anécdotas, entrevistas a humanos, el auditorio, el escucha tenía voz y todos la escuchábamos. Factor 5. En marzo de 1979 sale al aire Batas, Pijamas y Pantuflas, con Sergio Roth, Bolívar Domínguez, Alfonso Larriba como productor, Alfonso Chang, Fernando Howard con un mini noticiero, después estaría Terry Paniagua, Juan Valadez en los controles. El programa fue todo un suceso y la Pantera cobró más fuerza. Ya no era solamente el éxito de un programa, o de 2, o de 3, sino una época donde 590 La Pantera era fascinante. Realmente un mundo joven donde era muy agradable estar, adentro y afuera, hacerlo y escucharlo. Todo realizado por simples humanos, afuera y dentro. Humanos en el radio, con simpleza y alegría. Bueno, ¿qué te voy a contar a ti? Si lo escuchaste, te recordarás. En lo personal, no solamente fue el inicio de una bella carrera frente al micrófono, sino es la única etapa de mi vida donde todo sucedía en forma continua, intensa, alegre. Era la maravilla constante. Y frente a un micrófono, frente al auditorio más grande del radio y el más importante, todo era destellante. No voy a decir que fue el trampolín hacia otras cosas más elevadas o trabajos más preciados, porque exactamente cuando pensaba que iba a ser un trampolín, el creador se encargó de soplar unos vientos y, como dicen, de repente todo se transformó. Y el radio, el micrófono, nunca lo vi de manera como lo percibía en 590 La Pantera. En junio de 1981 renuncié a La Pantera, a mis programas, al micrófono, a mis amigos. Le dije hasta luego a mi familia y me fui a Londres a un viaje de estudios, principalmente del inglés. Pero como mencioné, la vida, más en lo espiritual, no es la suma de 2 más 2. Es decir, muy acentuado en mi vida, 2 y 2 no son 4. Pero esa es otra historia. Gracias por estar en Outline Radio. Jaime Kurt, al habla.